Bienvenidas y bienvenidos, respetable raza de bronce, a su canal Política MX4T. En su sección ¿Por qué sucede?, analicemos los resultados en la elección del Poder Judicial en México. De entrada, dos versiones se confrontan sobre el proceso y el resultado de la elección de magistrados, ministros y jueces este 1 de junio de 2025. La primera, la mal llamada derecha u oposición. Esta denuncia el proceso como un atentado contra la democracia y la institución del Poder Judicial. El objetivo de la reforma y la elección del Poder Judicial es establecer una dictadura desde el Poder Ejecutivo, llegando hasta el ridículo que el campeón de la antidemocracia y la corrupción, Alito Moreno, y lo que queda del PRI, pretendan invalidar la elección, que según él ha sido un cochinero y una farsa. Por lo demás, la oposición ante la nueva derrota y la falta de argumentos ha explayado y exudado su clasismo y racismo, focalizando sus baterías contra quien será muy probablemente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el maestro Hugo Aguilar Ortiz. Tanto la derecha como la izquierda, por defecto y por virtud, subrayan su origen indígena. La segunda versión es la del gobierno morenista, quien desde la silla presidencial dice, la elección histórica del Poder Judicial ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. Nuestra presidenta destacó además la transparencia y libertad del proceso, que hará posible el ideario juarista de la realización de la justicia para todos por igual, y sin que aún el más poderoso se encuentre por encima de la ley. Sí, México es el país más democrático del mundo, subrayó nuestra presidenta. Esta versión de la idealización del proceso es adoptada y difundida por los porristas de la 4T que renuncian al sentido crítico en aras del establecimiento de la hegemonía sobre lo que se dice el último reducto del neoliberalismo. A la usanza del usurpador de la presidencia Felipe Calderón se diría haiga sido como haiga sido. De esta forma, los vicios y limitaciones del proceso son borrados por la embriaguez del triunfo y el despertar sin resaca de la promesa de una justicia expedita para todos y todas sin distinción. Pero tal vez sea necesario analizar la visión del pensamiento crítico, que es implacable con ese amasijo sin programa ni estrategia que se llama oposición, pero también para la izquierda, en la cúpula y sus porristas. Vayamos por partes. Podemos considerar la elección del Poder Judicial como un hito histórico en México. Es la primera vez que el pueblo elige a sus ministros, magistrados y jueces. Alrededor de 13 millones de mexicanos acudieron a las urnas. Esto a pesar de la guerra sucia, de los medios de comunicación tradicionales que llamaban a no ir, a votar. Cuanto más que, como bien lo han señalado la presidenta, fueron más votos los obtenidos que obtuvo el PRI en la contienda presidencial. Pero cuando los comparamos con los más de 53 millones de votantes en la presidencial de 2024 y los 33 millones que llevaron a la silla la doctora Sheinbaum, el éxito parece ser más bien mesurado o mediocre. Cuanto más si tomamos en cuenta que Morena controla 24 estados del territorio nacional y la presidenta Claudia tiene un 77% de aprobación. Es decir, la maquinaria electoral de Morena, comenzando por su dirigencia y la popularidad de la presidenta de México, solamente pudieron incentivar al menos del 13% del total de personas registradas para votar, que superan los 100 millones. Una comparación más acorde o coherente sería con los resultados de la votación a la presidencia de la República, donde Morena obtuvo 33 millones. En otros términos, poco más de un tercio de los votantes acudieron a elegir al nuevo Poder Judicial. Por otra parte, la elección del Poder Judicial en México ha sido empañada por la entrega de acordeones
con la lista de los candidatos. El Código Nacional de Procedimientos Electorales y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que la inducción al voto por un candidato o un partido político es una infracción. Tras las primeras denuncias que apuntaron a los partidos Movimiento Ciudadano y Morena, los consejeros del INE, como Javier Rivera y Carla Humphrey, Martín Faz, reprobaron y repudiaron su distribución. El periodista de investigación Francisco Cruz Jiménez ha sido una de las primeras voces en documentar la entrega de acordeones por parte de militantes de Morena. Según él, la oficina del diputado Jesús Emiliano Álvarez ha sido uno de los centros de logística de esta operación ilegal. Cruz Jiménez hipostasea que pudieron gastarse entre 20 a 40 millones de pesos en la producción de estos acordeones. Otro periodista crítico de investigación, Ricardo Sevilla, en su podcast Datos Duros, declara y aclara que ha sido la maquinaria electoral morenista la ejecutora de los acordeones y que este hecho ha afectado el resultado de la elección. En efecto, según Sevilla, una comparación entre la lista de los acordeones y la lista de los candidatos elegidos muestra que estos corresponden. Al ritmo de las redes sociales, los acordeones virtuales y físicos, y lo mismo que su denuncia, invadieron el proceso democrático al punto de deslegitimarlo. La victoria del acordeón, el fracaso de la democracia, dice en su columna el comunicólogo Gerardo Flores Ramírez. Él recuerda las preguntas que el Tribunal Federal Electoral y el INE deberían responder. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde orquestó la producción y distribución de los acordeones? ¿De dónde? ¿Quién pompó, papá? Esto explicaría el hecho paradójico, que candidatos para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no aparecían en el radar, hayan sido electos, mientras quien punteaba los sondeos, como el abogado César Gutiérrez Priego, ha sido relegado al 7º lugar. O el triunfo de la futura ministra Sara Irene Herrerías. Guadalupe Tadei-Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral, estableció medidas cautelares contra la distribución de los acordeones. Y luego, que su distribución está sujeta a investigación. Esto para taparle el ojo al macho. Mujeres trabajando, ya se ve. Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, adjudicó la difusión de los acordeones a la creatividad de la gente. De risa, no manchen su vida. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, a pregunta expresa sobre la distribución de los acordeones, dijo que en este caso debería intervenir el INE y el Tribunal Electoral, y que además está en contra del uso de recursos públicos para ese propósito. La presidenta subrayó la libertad para votar. Bueno, además nos toman de ingenuos, con P. El haya sido como haya sido morenista. ¿Tú qué piensas? Déjanos tus comentarios y comparte el video para que nuestra comunidad siga creciendo. Hasta la próxima.